Existe un libro que ha derrotado a los mejores criptógrafos del mundo. Un manuscrito que sobrevivió guerras, inquisiciones y siglos de olvido, y que hoy sigue siendo tan ilegible como el primer día en que alguien lo escribió. No sabemos quién lo hizo. No sabemos cuándo exactamente. No sabemos en qué idioma está escrito, ni si ese idioma siquiera existe. Lo que sí sabemos es que contiene cientos de páginas llenas de texto, ilustraciones de plantas que no pertenecen a ninguna especie conocida, mapas de ciudades que nunca han existido, diagramas astronómicos que no coinciden con ningún sistema conocido, y figuras de mujeres desnudas bañándose en líquidos de colores dentro de estructuras que desafían cualquier lógica arquitectónica. Se llama el manuscrito Voynich, y es el documento más misterioso que la humanidad ha producido jamás. Hoy vamos a sumergirnos en todo lo que se sabe, todo lo que se sospecha y todo lo que aún permanece en la más absoluta oscuridad sobre este libro imposible. Vamos a hablar de su historia, de quienes lo han poseído, de los genios que intentaron descifrarlo y fracasaron, de las teorías más serias y de las más locas, de lo que la ciencia moderna ha podido revelar con carbono 14 y análisis de tinta, y de por qué, a pesar de todo eso, el manuscrito sigue riéndose de nosotros. Prepárate, porque esto no tiene una respuesta fácil al final. Pero el viaje vale cada segundo. Para entender el peso de este misterio, primero hay que situarlo en el tiempo y en el espacio. El manuscrito apareció oficialmente en el registro histórico en el año 1912, cuando un librero anticuario polaco llamado Wilfrid Voynich lo adquirió en la Villa Mondragone, una antigua residencia jesuita en Frascati, Italia. Voynich era un hombre con olfato para las rarezas, un coleccionista que había dedicado su vida a rastrear libros olvidados por los rincones de Europa. Pero cuando tuvo ese volumen entre sus manos, supo que había encontrado algo completamente diferente a todo lo que había visto antes. El libro tenía unas dimensiones modestas, similar a un libro de texto medieval. Estaba encuadernado en piel, con páginas de vitela, que es pergamino hecho de piel de animal, generalmente ternera. Algunas páginas estaban dobladas en forma de acordeón para desplegarse y revelar ilustraciones enormes. Otras estaban arrancadas, lo que significa que el libro que conocemos hoy es incompleto. Nadie sabe cuántas páginas faltan ni qué información contenían. Voynich intentó durante años descifrar el texto o al menos encontrar su origen. No pudo hacer ninguna de las dos cosas. Pero tuvo la inteligencia de fotografiarlo y distribuir copias entre académicos y criptógrafos de todo el mundo, lo que convirtió el manuscrito en un problema colectivo de la humanidad. Murió en 1930 sin haber obtenido ninguna respuesta. Tras su muerte, el libro pasó por varias manos hasta que en 1969 fue donado a la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, donde permanece hasta el día de hoy, catalogado con la referencia MS-408. Ahora bien, el hecho de que Voynich lo encontrara en 1912 no significa que el libro naciera en 1912. Muy al contrario. Junto al manuscrito había una carta, escrita en latín, fechada en 1666, firmada por un hombre llamado Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad de Praga. En esa carta, Marci se lo enviaba a Athanasius Kircher, un jesuita alemán considerado uno de los intelectuales más brillantes del siglo XVII, políglota, científico, músico y experto en lenguas antiguas. Marci le decía a Kircher que el libro había pertenecido anteriormente al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien habría pagado por él la astronómica suma de 300 ducados de oro. Una fortuna absoluta para la época. Rodolfo II era un hombre fascinado por lo oculto, la alquimia, la astrología y los objetos extraños. Su corte en Praga era un imán para charlatanes, magos, astrólogos y también para genuinos científicos como Tycho Brahe y Johannes Kepler. Era exactamente el tipo de persona que pagaría una fortuna por un libro incomprensible. Según la carta de Marci, en la corte de Rodolfo se creía que el manuscrito había sido escrito por el monje y filósofo inglés Roger Bacon, que vivió en el siglo XIII y era famoso por sus conocimientos científicos avanzados para su época y por sus escritos cifrados.
Esta atribución a Roger Bacon se tomó muy en serio durante décadas. El propio Voynich estaba convencido de ello. Sin embargo, los análisis modernos de carbono 14 realizados en 2009 por la Universidad de Arizona determinaron que el pergamino del manuscrito data de entre 1404 y 1438, es decir, más de un siglo después de la muerte de Roger Bacon, ocurrida en 1292. Bacon quedó definitivamente descartado como autor. Entonces, si no fue Roger Bacon, ¿quién escribió el manuscrito? Esta es la pregunta que ha obsesionado a investigadores durante más de un siglo, y la respuesta honesta es que no lo sabemos. Pero hay varios candidatos que han sido propuestos a lo largo de los años, algunos más serios que otros. Uno de los nombres que aparece con frecuencia es el de Antonio Averlino, también conocido como Filarete, un arquitecto y escritor italiano del siglo XV conocido por escribir textos en alfabetos inventados. Otro nombre que circula es el de Leon Battista Alberti, humanista italiano que además de ser uno de los padres del cifrado moderno, tenía exactamente el tipo de mente capaz de construir un sistema de escritura completamente nuevo. Sin embargo, ninguna de estas atribuciones cuenta con evidencia sólida que la respalde. Hubo también una teoría que generó mucho ruido a principios del siglo XXI, propuesta por el investigador Gordon Rugg. Rugg argumentó que el manuscrito podría ser una falsificación elaborada del siglo XVI, creada mediante un dispositivo llamado tabla de Cardano, que permitía combinar sílabas de forma pseudoaleatoria para generar texto que pareciera coherente sin serlo en absoluto. Según Rugg, alguien podría haber creado el libro para vendérselo a un comprador crédulo como Rodolfo II, fabricando un texto que pareciera una lengua real pero que en realidad no significara nada. Esta hipótesis de la falsificación tiene un atractivo innegable porque explicaría por qué nadie ha podido descifrarlo. Si no hay mensaje, no hay cifrado que romper. Pero también tiene problemas serios. Los análisis estadísticos del texto muestran patrones internos de una complejidad que va mucho más allá de lo que una tabla de Cardano podría producir. El texto tiene una estructura que se comporta de formas muy específicas y consistentes a lo largo de todo el manuscrito, lo cual sugiere que hay algo detrás, aunque no sepamos qué. Para entender por qué los expertos sospechan que hay un mensaje real detrás del texto, hay que hablar de la escritura en sí misma. El manuscrito está escrito en lo que los investigadores llaman Voynich, un alfabeto de aproximadamente entre 25 y 30 caracteres distintos, dependiendo de cómo se cuenten algunas variantes. Los caracteres son suaves, redondeados, sin los ángulos agresivos típicos de las escrituras medievales europeas. Fluyen con una naturalidad que sugiere que quien los escribió los dominaba completamente, que no era alguien copiando con esfuerzo símbolos extraños, sino alguien escribiendo con soltura en su propio sistema. El texto fluye de izquierda a derecha, como el latín o las lenguas europeas modernas. No hay signos de puntuación visibles. Las palabras tienen una longitud media muy específica, y hay ciertas palabras que se repiten con una frecuencia altísima, mientras que otras aparecen una sola vez en todo el manuscrito. Este patrón de distribución de palabras sigue algo conocido como la ley de Zipf, que es una regularidad matemática que aparece en todas las lenguas naturales humanas conocidas. Esto es enormemente significativo, porque sugiere que el texto no es aleatorio ni generado mecánicamente, sino que responde a una lógica lingüística interna. Además, el texto muestra variaciones regionales dentro del propio manuscrito. Los investigadores han identificado al menos 2 dialectos o estilos de escritura diferentes a los que han llamado Voynich A y Voynich B, que aparecen en distintas secciones del libro. Esto añade otra capa de complejidad, porque implica que o bien el libro fue escrito por más de una persona, o bien el autor modificó conscientemente su estilo en distintas secciones, algo que también es característico de las lenguas naturales. Más allá de la escritura, lo que verdaderamente hipnotiza a cualquiera que abre el manuscrito por primera vez son sus ilustraciones. El libro está dividido en secciones temáticas que los investigadores han identificado y bautizado según su contenido visual, aunque nadie puede estar completamente seguro de que esa clasificación refleje la intención original del autor.
La primera gran sección es la botánica, y es la más extensa. Contiene ilustraciones de plantas, muchas de ellas a página completa, con raíces, tallos, hojas y flores dibujadas con un estilo que recuerda a los herbarios medievales típicos de la época. El problema es que ninguna de esas plantas ha podido ser identificada con certeza como una especie real. Algunas tienen raíces que parecen humanas, reminiscentes de la mandrágora, pero con flores que no corresponden a ninguna planta conocida. Otras combinan partes de distintas especies de una forma que biológicamente es imposible. Durante décadas se pensó que quizás eran plantas extintas o especies de regiones remotas desconocidas para los europeos del siglo XV. Pero los botánicos modernos han revisado exhaustivamente las ilustraciones y la conclusión mayoritaria es que estas plantas no existen en la naturaleza. Son inventadas, o al menos están tan estilizadas y modificadas que resultan irreconocibles. Hay sin embargo una excepción notable. En 2008, el investigador Sergio Toresella y posteriormente otros botánicos identificaron lo que podría ser una ilustración del girasol, una planta originaria de América que no llegó a Europa hasta después de 1492. Si la identificación fuera correcta, significaría que el manuscrito fue creado después del descubrimiento de América, lo cual encaja perfectamente con la datación por carbono 14. Pero otros expertos disputan esta identificación, argumentando que la similitud es superficial y no concluyente. Después de la sección botánica viene lo que los investigadores han denominado la sección astronómica o cosmológica, y es quizás la más visualmente impactante de todo el manuscrito. Contiene diagramas circulares que recuerdan a los mapas celestes medievales, con estrellas, constelaciones y cuerpos celestes distribuidos en anillos concéntricos. Algunos de estos diagramas tienen rostros en el centro, sol y luna claramente reconocibles, rodeados de símbolos y texto que, como siempre, permanece indescifrable. Lo curioso de esta sección es que las constelaciones representadas no coinciden exactamente con ningún sistema astronómico conocido de la época. Hay figuras que podrían interpretarse como el zodíaco, pero con variaciones significativas respecto a las representaciones estándar europeas, árabes o persas. Algunos investigadores han intentado encontrar correspondencias con sistemas astronómicos mesoamericanos, africanos o asiáticos, sin resultados definitivos. Otros señalan que las diferencias podrían simplemente reflejar el sistema propio e inventado del autor del manuscrito. Dentro de esta sección hay también algo extraordinariamente perturbador para los astrónomos modernos. Uno de los diagramas muestra lo que parece ser un mapa estelar con una densidad de puntos que algunos han interpretado como un cúmulo estelar. En 1978, el astrónomo Ion Stojko argumentó que el diagrama representaba el cúmulo de las Pléyades con un nivel de detalle que supera lo que el ojo humano puede ver a simple vista. Si esto fuera cierto, implicaría que el autor del manuscrito tenía acceso a algún tipo de instrumento óptico más de un siglo antes de la invención del telescopio moderno atribuida a Galileo. Esta interpretación es extremadamente controvertida y la mayoría de los expertos la considera especulativa, pero nadie ha podido refutarla de forma completamente satisfactoria. La siguiente sección del manuscrito es la que los investigadores llaman biológica o balneológica, y es sin duda la más desconcertante desde un punto de vista visual. Está compuesta por ilustraciones de figuras femeninas, todas ellas desnudas, de tamaño pequeño, con cuerpos redondeados y estilizados que no responden a ningún canon artístico reconocible de la época. Estas figuras aparecen sumergidas o flotando en una serie de estructuras interconectadas que parecen bañeras, tuberías, canales y recipientes de formas orgánicas e imposibles arquitectónicamente. Los líquidos en los que se bañan estas figuras tienen colores distintos, verde, azul, marrón, y fluyen a través de tubos que conectan las distintas estructuras de maneras que desafían cualquier lógica hidráulica. Algunas figuras sostienen objetos circulares que podrían ser esferas o medallones. Otras parecen estar en conversación entre sí o realizando algún tipo de ritual cuyo significado nos es completamente opaco. Las interpretaciones de esta sección son numerosas y variadísimas.
Algunos investigadores han visto en ella representaciones alquímicas del proceso de purificación de sustancias. Otros han propuesto que ilustra conceptos médicos sobre el cuerpo femenino, el ciclo menstrual o el embarazo, en línea con la tradición de los textos ginecológicos medievales. Hay quienes han sugerido que representa un sistema filosófico sobre el alma, el cuerpo y su purificación espiritual. Existe también una sección que los investigadores llaman cosmológica o geográfica, distinta de la astronómica mencionada anteriormente, y que contiene lo que parecen ser mapas. Estos mapas son circulares, con estructuras que podrían representar ciudades, castillos, caminos y masas de agua. En el centro de algunos de estos mapas hay lo que parece ser una ciudad amurallada vista desde arriba, con torres, edificios y calles dibujadas con una precisión sorprendente para la época. El problema, una vez más, es que nadie ha podido identificar estas ciudades con lugares reales. Se han propuesto correspondencias con ciudades medievales europeas, con ciudades del Mediterráneo oriental, incluso con asentamientos del Medio Oriente, pero ninguna coincidencia ha resistido un análisis riguroso. Las ciudades del manuscrito Voynich parecen pertenecer a una geografía tan imaginaria como sus plantas y sus constelaciones. Hay un elemento en esta sección que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores. Uno de los mapas contiene lo que parece ser un volcán en erupción, con llamas y material expulsado representados con bastante claridad. Si se trata efectivamente de un volcán, podría ser una pista geográfica importante, ya que los volcanes activos en Europa durante el siglo XV estaban concentrados en zonas muy específicas, principalmente en Italia y en las islas del Mediterráneo. Algunos investigadores han propuesto que podría tratarse del Vesubio o del Etna, lo cual apuntaría a un autor con conexiones con el sur de Italia o con la cultura mediterránea en general. Pero de nuevo, esta interpretación no ha sido confirmada y permanece en el terreno de la especulación razonada. La última sección identificada por los investigadores es la farmacéutica, compuesta por ilustraciones de recipientes, vasijas y frascos de distintas formas, acompañados de texto y de pequeñas ilustraciones de plantas o partes de plantas. Todo apunta a que esta sección podría ser un recetario o un catálogo de preparaciones medicinales o alquímicas. Llegados a este punto hay que hablar de los grandes intentos de descifrado, porque la historia de las personas que han dedicado años, décadas y en algunos casos su salud mental a intentar resolver este misterio es en sí misma una historia fascinante y en ocasiones trágica. Uno de los primeros en intentarlo de forma sistemática fue William Romain Newbold, un profesor de filosofía de la Universidad de Pensilvania que a principios del siglo XX anunció con gran fanfarria que había descifrado el manuscrito. Según Newbold, el texto visible era en realidad una capa superficial de cifrado, y debajo de cada carácter había microscópicas marcas adicionales que formaban un segundo nivel de mensaje. Newbold afirmó haber descubierto que el autor era Roger Bacon, que el manuscrito describía observaciones astronómicas realizadas con un telescopio primitivo y que contenía descubrimientos científicos siglos adelantados a su época. El anuncio generó una enorme expectación en los círculos académicos. Sin embargo, cuando otros investigadores intentaron verificar el método de Newbold, descubrieron que las supuestas microescrituras no eran más que grietas naturales producidas por el envejecimiento de la tinta. El método de Newbold era tan flexible y subjetivo que permitía encontrar cualquier mensaje que uno quisiera encontrar. En 1931, el filólogo John Manley publicó una devastadora crítica que desmanteló completamente la teoría de Newbold, demostrando que sus conclusiones eran el resultado de autoengaño y wishful thinking. Newbold había muerto en 1926, antes de ver su trabajo destruido públicamente, lo cual quizás fue una pequeña misericordia. Este episodio estableció un patrón que se repetiría muchas veces a lo largo del siglo XX. Investigadores brillantes y bien intencionados anunciando soluciones que luego no resistían el escrutinio independiente. Tras el fracaso de Newbold, el manuscrito atrajo la atención de algunos de los criptógrafos más capaces del siglo XX, personas que habían demostrado su valía en contextos donde el descifrado de códigos tenía consecuencias reales y urgentes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, varios expertos en criptografía militar intentaron abordar el manuscrito Voynich en sus ratos libres, considerándolo una especie de desafío intelectual supremo. Entre ellos estaba William Friedman, considerado por muchos el padre de la criptología americana moderna, el hombre que había roto códigos japoneses durante la guerra y cuyo trabajo fue fundamental para el esfuerzo bélico aliado. Friedman dedicó décadas intermitentes al manuscrito Voynich, organizando incluso un grupo informal de estudio con otros criptógrafos. Su conclusión final, compartida de forma privada pero nunca publicada formalmente, era que el manuscrito podría estar escrito en una lengua artificial filosófica, es decir, un idioma construido deliberadamente para representar conceptos de forma lógica y sistemática. Similar a los proyectos de lenguas universales que varios pensadores europeos desarrollaron durante los siglos XVI y XVII. Friedman creía que si esto era cierto, descifrar el manuscrito requería no solo romper un código sino reconstruir todo un sistema conceptual desde cero, una tarea de una dificultad completamente diferente a la del criptoanálisis convencional. Lo que resulta profundamente humano y algo melancólico en la historia de Friedman es que este hombre, que había conseguido hazañas criptográficas que parecían imposibles, admitió hacia el final de su vida que el manuscrito Voynich lo había derrotado. Murió en 1969 sin haber encontrado la solución, y sus notas sobre el manuscrito, conservadas en archivos universitarios, muestran décadas de trabajo meticuloso que no llegaron a ninguna conclusión definitiva. Pero si hay un intento de descifrado que merece una atención especial por su metodología y por las controversias que generó, ese es el del arquitecto estadounidense Prescott Kerie, quien en la década de 1970 aplicó al manuscrito técnicas de análisis estadístico computacional que eran completamente novedosas para la época. Kerie fue el primero en procesar sistemáticamente el texto del manuscrito con ordenadores, catalogando la frecuencia de cada carácter, cada combinación de caracteres y cada palabra a lo largo de todo el documento. Sus hallazgos fueron reveladores en varios sentidos. Kerie confirmó y cuantificó con precisión lo que otros habían intuido, que el texto mostraba patrones estadísticos consistentes con una lengua natural, pero también identificó algo que nadie había notado antes con tanta claridad. El manuscrito no era estadísticamente uniforme. Había diferencias sistemáticas entre distintas secciones que iban más allá de la variación normal dentro de un mismo texto. Estas diferencias eran tan consistentes que Kerie concluyó que el manuscrito había sido escrito por al menos dos personas distintas, cada una con su propio estilo de escritura dentro del mismo sistema, lo que él denominó lengua A y lengua B, términos que los investigadores posteriores adoptaron y que siguen utilizándose hoy. Este descubrimiento tenía implicaciones profundas. Si el manuscrito fue escrito por más de una persona, entonces no era el proyecto solitario de un individuo excéntrico, sino el producto de un esfuerzo colectivo, lo cual sugería una organización, quizás una orden religiosa, una escuela filosófica, un grupo de alquimistas o una comunidad académica que compartía un sistema de conocimiento propio y sentía la necesidad de registrarlo en un código que solo ellos pudieran leer. Esta posibilidad abrió líneas de investigación completamente nuevas que todavía hoy siguen siendo exploradas. Si el trabajo de Kerie representó un salto metodológico importante, lo que ocurrió en el siglo XXI con la llegada de herramientas de análisis computacional más sofisticadas llevó el estudio del manuscrito a un nivel completamente nuevo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque los resultados obtenidos mediante estas nuevas técnicas son a la vez más reveladores y más desconcertantes que todo lo anterior. En 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester liderado por el Dr. Marcelo Montemurro publicó un estudio que aplicaba al manuscrito técnicas de análisis de redes semánticas, los mismos métodos utilizados para estudiar la estructura del lenguaje en textos de lenguas conocidas. Los resultados fueron sorprendentes. El texto del manuscrito mostraba lo que los lingüistas llaman estructura semántica, es decir, las palabras no estaban distribuidas aleatoriamente sino que aparecían agrupadas de formas que sugerían que palabras relacionadas temáticamente tendían a aparecer juntas.
Esto es exactamente lo que ocurre en cualquier texto escrito en una lengua real, donde las palabras relacionadas con un mismo tema tienden a concentrarse en las mismas secciones. Este hallazgo fue ampliamente interpretado como evidencia de que el manuscrito contiene información real organizada temáticamente, lo cual descartaría las teorías que lo consideran un sinsentido elaborado. Sin embargo, los propios autores del estudio fueron cuidadosos en sus conclusiones, señalando que la presencia de estructura semántica no prueba que el texto sea descifrable ni que el sistema de escritura represente una lengua en el sentido convencional. Podría tratarse de un sistema de notación simbólica que organiza conceptos de una forma coherente pero radicalmente diferente a como lo hacen las lenguas naturales que conocemos. En 2017 ocurrió algo que generó una oleada de titulares en todo el mundo. Un investigador británico llamado Nicholas Hibbs publicó un artículo en la Times Literary Supplement afirmando haber resuelto finalmente el misterio del manuscrito Voynich. Según Hibbs, el texto no era una lengua cifrada sino una serie de abreviaturas latinas médicas, del tipo que se utilizaban habitualmente en los manuales de medicina y los tratados de salud femenina de la Europa medieval. Hibbs argumentaba que el manuscrito era esencialmente un manual de salud para mujeres, con instrucciones sobre baños medicinales, plantas con propiedades curativas y preparaciones farmacéuticas, todo escrito en un sistema abreviado que los médicos de la época usaban como taquigrafía profesional. La teoría de Hibbs tenía el atractivo de la sencillez. Explicaba las ilustraciones de mujeres bañándose, las plantas medicinales y los recipientes farmacéuticos de una forma coherente y mundana. Sin embargo, la respuesta de la comunidad académica fue rápida y demoledora. Varios especialistas en manuscritos medievales, latín y criptografía señalaron en cuestión de días que el método de Hibbs era fundamentalmente defectuoso. Las abreviaciones latinas que proponía como clave no producían texto latino reconocible cuando se aplicaban de forma sistemática al manuscrito. Hibbs había seleccionado ejemplos que parecían funcionar e ignorado los que no funcionaban, un error metodológico básico que invalidaba toda su propuesta. Lo verdaderamente revelador de este episodio no fue la teoría en sí sino la reacción que generó. Demostró que el deseo humano de resolver este misterio es tan poderoso que cualquier propuesta de solución, por débil que sea metodológicamente, recibe una atención mediática enorme. El manuscrito Voynich tiene una capacidad casi mágica para hacer que personas inteligentes vean patrones donde quizás no los hay, o para convencerles de que han encontrado la llave que abre la puerta que todos los demás han buscado en vano. Oye, si has llegado hasta aquí y el manuscrito Voynich te tiene tan enganchado como a mí, significa que tienes buen gusto para los misterios históricos. En mi canal hay muchísimo más contenido como este, historias que no encontrarás en los libros de texto, misterios que la historia oficial prefiere ignorar y enigmas que llevan siglos esperando una respuesta. Dale like a este vídeo si lo estás disfrutando, suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que no se te escape ningún vídeo nuevo. Me ayuda muchísimo y me permite seguir dedicando tiempo a investigar historias como esta. Ahora sigamos, porque lo que viene a continuación es de las partes más inquietantes de toda esta historia. Hasta ahora hemos hablado principalmente de investigadores académicos y criptógrafos profesionales. Pero el manuscrito Voynich también ha atraído durante décadas la atención de personas ajenas al mundo académico, aficionados, autodidactas y entusiastas que han aportado perspectivas a veces sorprendentemente valiosas y a veces completamente delirantes. Entre los aportes más interesantes de investigadores no académicos destaca el trabajo de un médico estadounidense llamado Leo Levitov, quien en 1987 publicó un libro proponiendo que el manuscrito estaba escrito en una forma de flamenco medieval, una lengua germánica hablada en los Países Bajos, mezclada con elementos de otras lenguas europeas.